Hola muñequitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Yadra y el día de hoy quiero platicarte acerca de cómo fue mi cirugía de vesícula. Voy a contarte el proceso desde llegando al hospital, qué sentí, cuando me sedaron, cuando desperté, qué te duele, cómo es el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Por si tú vas a operarte de la vesícula, bueno, pues si de alguna manera te sirve, pues mi experiencia, pues aquí está. Pues sin más, vamos a comenzar. Muñequitos, esto es desde el día de la cirugía hasta la recuperación. El video en mi proceso antes de llegar a la cirugía, mis exámenes, todo lo que pasé, estará en la caja de información por si lo quieres ver, y también te dejaré el video de cómo me sentí tiempo después. Ahorita solamente es de la cirugía, la recuperación y unos meses pasando la cirugía, ¿ok? Para que te des una idea. Pues bien, como ya sabrán los que vieron mi video anterior, yo me operé en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Así que si quieres ver mi experiencia operándome en el IMSS, pues aquí abajo te la dejo. Y pues bien, ya llegó el día de la cirugía por fin. Obviamente me dijeron que tenía que llegar en ayunas y aseada y todo, ¿no? Las indicaciones normales. No puedes haber ni comido ni ingerido líquidos tampoco. Porque si no, cuesta más trabajo que te agarre la anestesia o luego no te agarra la anestesia. Y también corre el riesgo de que pues haya complicaciones en la cirugía. Pues bueno, ya me metieron a una sala, nos fueron llamando de 5 en 5. Mi cirugía fue laparoscópica. Entonces, de una vez te digo que si la vesícula se te llega a reventar o llegas con infección, no creo que te la hagan laparoscópica porque tienen que abrir y tienen que, pues sí, ¿no? Ver que no haya infección. Entonces, si es de urgencia, pues olvídate de la laparoscópica. Pero sí es, pues ahora sí que, vaya, ya llevas con tus estudios, ya tienes una cita, ya todo, lo más seguro es que sí sea laparoscópica. Bueno, al menos a mí me la hicieron así en el Seguro Social. Y bueno, pues ya llego con mi familiar, porque te piden que lleves un familiar. En este caso, pues me acompañó mi mamá y pues ya me pasan a un cuartito donde pues te quitas toda la ropa, te pones la bata, el gorrito, todo. Luego te pasan a otro lugar donde te hacen una serie de preguntas referente a tu salud, tu edad, tu todo. Y pues te vendan las piernas, sí, de los pies a las pantorrillas me vendaron. Me parece que para evitar cuestiones de la presión y cosas así, ¿no? Me pusieron el suero y yo fui la primera, no, de las primeras que iban a operar. Por lo menos la primera de lo que cabe, cirugía de vesícula. Me parece que ese día de vesícula nos íbamos a operar 2 personas. Bueno, pues yo fui la primera. Pues ya, muñequitos, el quirófano estaba muy bonito. Los colores estaban hasta padrísimos, así como un, no sé, un azul, no sé cómo, no, era como verde esmeralda, algo así, no, estaba muy padre blanco con eso. Estaba muy padre. Habían como habían como 3, 4 mujeres, más aparte de los hombres. Cuando yo ya entré al quirófano, me llevaron en silla de ruedas, no sé para qué, sí podía caminar, pero bueno. Me llevaron al quirófano y los hombres salen y entonces las mujeres se quedan para prepararte, ¿no? Ya te acuestan y todo, ¿no? Pues sí, te preparan para la cirugía. Recuerdo que me pusieron como en posición la cabeza hacia arriba porque me iban a intubar. O sea, a mí me intubaron para evitar bueno, si llegara a haber alguna complicación, un paro cardíaco, un paro respiratorio, lo que fuera, pues ya estuviera entubada y actuaran rápido, ¿no? Entonces, que me intubaran fue como de prevención. Y bueno, me acuerdo que me decían que si ya me había dado sueño y yo así como que no me ha dado sueño, no tengo sueño. Me sentía que lenta, ¿no? Como que, pero
pareciera como que no me estaba agarrando mucho la anestesia o yo no sé, pero no, yo no tenía sueño, yo estaba como sin nada. Yo dije, no me vayan a abrir. Y yo, sienta aquí, por favor, duérmanme. Total que nada. Y me dijeron, bueno, ahora sí ya se va a dormir, ¿ok? Y hubo una cuenta regresiva, creo que me puse a contar, no me acuerdo la verdad. Pero sí, ya, me dormí. No recuerdo haber soñado nada importante. Y ya, ¿no? O sea, sí, yo sentí que fue muy rápido. Así que había pasado, no sé, media hora, una hora o dos a lo mucho, ¿no? No sentí que hubiera dormido tanto. Y me acuerdo que me dijeron, me hablaron, ¿no? Por mi nombre. Dice, despierta, despierta. Y ya desperté y ya habían varias chicas ahí. Y me decían, ¿qué sientes? ¿Dónde te duele? Y le digo, ay, me duele aquí y me duele acá, no más abajo. Yo así le señalé como, porque todavía estás como mareado de la anestesia. Dice, ok. Entonces me inyectaron, no sé, como que me inyectaron algo en el suero, me imagino que medicamento. Y ya me sentí mejor. Y no sé, despiertas como cansado, como con sueño, como que quieres dormir. Y dice, ay, le dije, yo me acuerdo que dije, ay, creo que ronqué mucho, porque me duele mucho. Pero dicen, ¿pero por qué? Porque me duele mucho la garganta. Como me metieron el tubo, ay, no, a mí me dolía horrible, horrible aquí la parte de acá, el tubo. Bueno, en ese momento no me dolía tanto, conforme fue pasando el tiempo, bueno, pues ya. Entonces, pues ya me llevaron a piso y ya me hicieron otra serie de preguntas y me hicieron como un examen de oxigenación. Me pusieron a respirar y cosas así. Entonces, pues yo ya quería ir al baño, ¿no? Quería ir al baño y yo no sé por qué. Yo veía ahí que todo el mundo tenía sus sandalias, menos yo. Parece ser que el policía no dejó entrar a mi mamá con las sandalias. Y no, o sea, yo siento que ahí tuvieron que haber hecho como un protocolo de, a ver, dejen las cosas del paciente, esta va a estar en la cámara tal, ahí dejen así, ¿no? Porque pues la primera vez sí hice del baño en el cómodo porque fue como que indicación de que no, ahorita todavía estás muy mareada, no te vayas a caer, no puedes levantarte. Hasta el baño te traemos el cómodo, ¿no? Pues ya me trajeron el cómodo, que de cómodo no tiene nada, pero bueno, a partir de la segunda vez dije, ay no, yo me voy a parar. Yo no voy a estar a cada rato todo entregarme el cómodo, porque no. Muñequitos, yo me sentía con la posibilidad de levantarme para ir al baño. De verdad que sí. O sea, y tenía unas horas de estar operada. Entonces, yo me acuerdo que había otra señora, otra chica, no sé qué era, pero se quejaba mucho. Pero, ¿saben? O sea, a mí me habían operado de lo mismo. Entonces yo sentía que esa persona era panchera. Porque, o sea, sí te duele. Sí, pues es una cirugía. Pero, o sea, sí te podías levantar al baño. Y sí te podías hacer tus cosas, ¿no? Yo al siguiente día me bañé, todo, ¿no? Y bueno, a mí sí me gusta la comida de hospital, aunque muchos se quejan, a mí la verdad y a mí. Ay, mira, el simple hecho de que llegan, te traen tu charolita hasta la cama y todo, ay, a mí me gusta todo eso, que te atiendan. Entonces a mí sí me gusta la comida de hospital. Yo no sé si a ustedes, pero a mí sí, yo sí disfruté mucho. Dices, bueno, pues al final, pues pago, para eso pagas, ¿no? O sea, y pues sí, a mí sí me gustó. Salvo ese detalle que pues no sé por qué no tenía sandalias y me tuve que parar al baño descalza, arriesgándome a que algo se me pegara ahí porque, ay no, yo no podía hacer en el cómodo. Bueno, pues ya. Total que a mí me dieron de alta, al otro día me dieron de alta luego, porque fue evolucionando muy bien. Entonces hagan de cuenta que me pusieron una bolsita aquí para drenar, no sé, pues líquidos o algo. Ahorita se me fue el nombre de esa bolsita. Probablemente si te lo hacen laparoscópica, pues también te pongan esa bolsita. Y no se siente nada. Yo ni siquiera me había enterado que la había tenido. Hasta que pues sí, no me bañé. Dije, ay, ¿qué es esto? Y ya así, ¿no? Y la señora decía, ay, es que me pusieron una bolsa. Y yo dije, pues yo no sé si a mí, porque me dijeron, ¿a ti no te pusieron la bolsa? Le digo, pues yo no sé si me pusieron. Yo la verdad no sé. No he visto nada, ¿no?
Y bueno, pues ya el otro día me quitaron la bolsita y sacaron, no sé, me dio la impresión de que como una tira de algo, como de plástico, no sé. Cuando te retiran la bolsa no duele, se siente como que están jalando algo, pero de eso a que te duela no duele. Y bueno, entonces pues ya me fui a casa. Muñequitas, si se van a operar, no pueden subir escaleras. Eso sí, tienen que tener mucho cuidado con subir escaleras, con hacer cosas como barrer, cosas así. No, porque aunque, miren, créanme que yo me sentía como capaz de hacerlo, pero tienes que esperar a que sane bien, porque si tú empiezas a hacer cosas, a levantar peso, no importa que sea 1 kilo, no levantes ese peso hasta que te hayan dado de alta 1 mes, hasta que hayas visto por lo menos 1 mes no puedes hacer nada de eso, nada de esfuerzos, porque si tú no te cuidas bien, te puede dar una hernia y eso es otra cirugía. Entonces, no, nada de levantar. Y mi sugerencia es que si puedes, te compres una almohada que está como, que tiene como un declive, no sé cómo son como de un triángulo, porque eso te va a ayudar. O sea, tú quieres, cuando te operan, tú quieres descansar la parte del abdomen, y la forma de descansar la parte del abdomen no es boca arriba, mucho menos boca abajo. No te vayas a dormir boca abajo ni de lado. Por lo menos trata de dormir lo más que puedas boca arriba. Y esas almohadas te van a ayudar si no tienes una cama, pues que se pueda enderezar de la parte de acá, ¿verdad? O sea, si no tienes ese tipo de cama eléctrica, pues hay unas almohadas que te pueden ayudar. Te voy a dejar la imagen por acá y te voy a dejar una almohada de esas en la caja de información por si la quieres. Muñequitos, créanme que yo ya me sentía con las ganas de hacer, pero hay que cuidarse. No te descuides. ¿Y qué más? A mí no me dolieron, que digas, las heridas, no me dolió las heridas, no sé, o sea, yo pensaba, pues voy a sentir que ya no tengo algo, voy a sentir a lo mejor. No se siente, no, o sea, se siente muy mínimo en comparación al tubo que me metió. No, ahí sí, no, eso fue. Conforme pasaba el tiempo, cada vez me dolía más y más. Hagan de cuenta que las primeras horas, pues, todo normal, ¿no? Yo creo por el medicamento que me estaban administrando ahí en el hospital. Pero ya cuando salí, ya que no era el medicamento así inyectable en vena, ya que solamente era, pues, con pastillas. Ay, no. Se los juro que fue una semana. No recuerdo si fue una semana o 15 días, pero fueron días. No, o sea, nunca, o sea, no, a mí lo que me dolía fue esa parte del tubo. Entonces mi sugerencia es, porque de verdad que era un dolor, no los puedo describir, pero era un dolor que ¿saben con qué se me apaciguó? ¿Con qué se me fue mejorando? Te lo digo para que lo tengas en cuenta. Con helado. Entonces, si no eres diabético, cómprate tu helado de limón y ten ahí unos 2-3 litros de helado. Porque donde te entuben, pues créeme que el frío te hace descansar la garganta. Ahora sí que si no eres diabético. Si eres diabético, pues yo no sé, un raspado de agua o yo no sé. Pero, pero sí, el helado, las cosas frías es como que te dan calma a esta parte de aquí, sí, en el caso de que te entuben. Bueno, ahí se los dejo, todo esto se los dejo para que ustedes vayan tomando nota y se preparen para esa cirugía. ¿Y qué más? Pues ya después me dieron de alta, fui a que me quitaran los puntos. Que te quitan los puntos tampoco no es como que duela. Al otro día es que al otro día yo me bañé y yo me quitaba las ventas y me lavaba con jabón la herida. La herida no se te puede infectar para nada. Entonces, sin miedo, nada como agua y jabón. Nada como agua y jabón. Yo te sugeriría, bueno, que mejor alcohol, ¿no? Agua y jabón es lo mejor. Y
Pero bueno, al final sigue las instrucciones de tu médico. Yo nada más te digo lo que ya así como le hice yo, ¿no? Pero al final, pues el médico es el que te va a dar la pauta para. ¿Y qué más? Pues pasaron los meses, muñequitos, yo no sabía, hagan de cuenta que yo mi abdomen lo tenía como más abultado de lo inflamado. Después de la cirugía hasta como que se bajó un poquito mi abdomen. Y también yo sentí que, o sea, es que esa sensación de inflamación, de dolor, pues se fue. Entonces a mí me dijeron, ya no puedes comer grasas, ya no, así, tu dieta tiene que ser muy diferente y que no sé qué. Pero yo no me siento mal comiendo, o sea, hay gente que me ha dicho, no, mira, te va a dar esto, te va a dar el otro. Pero es que yo no siento que coma en demasía, porque yo he conocido gente que le han operado la vesícula y donde apenas come grasa, luego se siente mal, luego le dan vómitos, luego todo. Entonces, pues yo no es que no coma grasas, y las como, obviamente que moderado, no es como que agarre y no como si, no, porque pues ya no tienes vesícula, entonces sí las como, pero no en demasía, ¿no? O sea, ya no es como que, ay, me atasco hasta que no, y pues obviamente ya procuro comer más fibra y cositas así. Pero yo la verdad, a mi experiencia después de la cirugía, yo me sentí muy, muy, muy bien. Lo único que sí puedo denotar, pues es que después de la cirugía, cuando yo como, cuando yo quiero ir al baño, mira, tengo que ir ya. Eso sí, no es como antes que a lo mejor tardaba un poquito más en evacuar. No, ahora hago del baño más rápido, pero más de ya tengo que ir, pero ya. No sé, fue lo único, ¿no? Pero pues obviamente para mí no es ningún problema, porque pues no, sí, no es ningún problema. Porque pues yo estoy en casa, ¿no? Pero pues fuera de eso, quizás no fuera así, si disminuyera mi consumo de grasas, ¿no? Y aumentara más mi consumo de fibra. Pero fuera de ahí, pues ya, tampoco. No, es que no es nada incómodo. La verdad, yo me sentí muy, muy bien. Pero bueno, en la caja de información te voy a dejar el enlace de cómo me sentí o cómo se siente mi cuerpo. Pues ya ha pasado 1 o 2 años, para que pues lo veas, porque pues yo tenía mucho miedo a cómo me iba a sentir después de la cirugía. Yo había escuchado muchas cosas, leído muchas cosas, que ya no es lo mismo, que te dan más flatulencias, la verdad es que depende tú cómo te cuides y cómo comas. Si tú comes sano, no pasa nada de eso. Eventualmente sí puedes comer, bueno, al menos yo sí he podido comer algo de grasa, pero pues tampoco, o sea, ya no es como antes, ¿no? Ahora sí que pues uno tiene que medirse, pero sí, definitivamente sí mejoró mi calidad de vida. Es preferible no tener una vesícula que tener una vesícula que ya no te sirve, que está enferma y que probablemente pues puede afectar otros órganos como el páncreas y cosas así. Entonces, pues esta es mi experiencia, espero te sirva de algo. Al final es tu vida y tú tomas tus decisiones. Muñequitos, cuídense mucho, les mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.